Voy a dar una breve semblanza. Julieta Abrego Lerma es psicoanalista, estudió psicología en la UNAM y realizó estudios de maestría y doctorado en la Universidad Francesa de Toulouse II, de donde egresó con honores. Fue miembro del Comité de Bioética del Hospital General de la Ciudad del Carmen, Campeche. Es autora de artículos y capítulos de libros. Además de ser correctora y traductora académica, ha sido ponente en diversos espacios académicos en México y en el extranjero. Actualmente participa en los comités científicos de dos revistas indexadas extranjeras y es docente en la UIC, en la Universidad Católica y en el Colegio Internacional de Estudios Superiores, el CIES. Le damos la bienvenida y agradecemos muchísimo lo que hoy nos va a compartir. Adelante. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Voy a hablar sobre la invención del partener para tratar de articular algunos conceptos, algunos términos que tienen estatuto de concepto en la enseñanza de Jacques Lacan. Entonces, para empezar, el partener, que es una palabra que no es de nuestra lengua, en inglés partner, en francés partenaire, que lo podemos traducir como compañero. En francés tiene este acento en el uso de la lengua común de compañero de juegos, compañero de partida, ¿no? Entonces, por ahí intuye que si hay un compañero es con el que algo se hace, ¿no? Ahora bien, en el psicoanálisis, pues es una partida, podemos decirlo así, es un juego, es más que un juego, es una partida, y tenemos también un partener, un compañero, que es el analista. No es una relación fácil de definir, digamos, pero podemos ubicarlo así, como un interlocutor suplementario en una partida que decidimos jugar con él. Podemos preguntarnos, ¿y para qué jugar una partida? Y además con un partener que, hay que decirlo, si es un interlocutor, habla muy poco, sobre todo escucha. Bueno, la propuesta es que precisamente nos encarrilamos en esta partida porque en las relaciones que tenemos con nuestros parteners en la vida, algo no anda bien. Y entonces decidimos ir con un analista y hablar. Pero si esto es posible y es una realidad, es ante todo porque el instinto no opera en la realidad del ser humano. Es decir, si hubiera instinto, todo sería mucho más fácil y no tendríamos estas dificultades con nuestros compañeros de la vida. El instinto, entonces, es en realidad una fuerza ciega, una fuerza muda, pero que de existir y de operar en nosotros, pues nos encontraría al partener adecuado, al modelo, al estándar que nos correspondería. Lo hemos dicho, para el ser humano esto no es así, pero es el ideal que podemos imaginar para los animales, o es la idea que podemos tener de lo que ocurre en los animales. Bueno, gracias a que el instinto no opera en nosotros, seres parlantes, seres hablantes de palabra, pues existe el psicoanálisis. En el ser humano la sexualidad no pasa por el instinto,
sino que es problemática, es contradictoria, es dolorosa, y en vez del instinto, con lo que nos encontramos es con funciones. Estas funciones las podemos ordenar en 3: deseo, goce y amor. Vamos a tratar de hacer un recorrido por estos tres términos que se articulan y que solemos confundir un poco, ¿no? No sabemos si eso de lo que gozamos es lo mismo que deseamos y es lo que amamos. Bueno, a veces hay coincidencias para los dichosos, para la mayoría no. Pero vamos a irlo decantando. Suele no haber convergencias, no hay acuerdo. Es decir, no hay el buen partener, el buen compañero que nos convendría. Lo que nos encontramos es con singularidades. El deseo entonces no es lo mismo que el instinto, porque el instinto sabe qué es lo que nos convendría, qué partener nos convendría. Es un saber ciertamente opaco, no habla, ¿no? El instinto es silencioso, es opaco, pero es constante, sabe y funciona. Y es invariable, no cambia, siempre es lo mismo. Para el ser humano no es así. Para el ser humano el deseo es precisamente la falta de saber. No sé qué deseo. El deseo se pregunta siempre como una pregunta. ¿Qué? ¿Qué deseo? ¿Lo que deseo es bueno o es malo? ¿Es prohibido? ¿Es una ilusión o es mi verdadero deseo? Y a veces nos conduce a la perplejidad, a la inmovilidad, inhibición, decía Freud. El deseo, además, distinto del instinto, no es constante, todo lo contrario. Es intermitente, aparece, de pronto desaparece, nos aburrimos, nos deprimimos. Y hay algo importante en el deseo, encuentra un límite cuando encuentra un objeto. Es decir, el objeto, cuando se presenta ante nosotros, el objeto deseado, se presenta ante nosotros y está dispuesto a que gocemos de él, entonces deja de ser interesante para el deseo, ¿no? Los objetos de los que gozamos pierden valor para el deseo. El goce es el límite del deseo. Más allá del deseo, podemos decir, nos encontramos el goce. El deseo además es sin garantía. No es seguro que se vaya a quedar ahí. Es intermitente, de pronto está, de pronto no está. Pensábamos que era eso y estamos con el objeto y resulta que no era eso. O no era él, o no era ella. O no era ella. Se desplaza, se marchita, disminuye, pero lo más importante, depende de las circunstancias y depende del otro humano, del otro hablante como nosotros. Es decir, el deseo está ligado al deseo del otro. A veces funciona en eco del deseo del otro. Entonces uno desea lo que el otro desea.
A veces se desea precisamente otra cosa diferente a lo que desea el otro para no desaparecer en el deseo del otro, para asegurarnos de que tener realmente un deseo que sí es mío. A veces, cuando el deseo del otro quiere algo de mí, podemos desear odiarlo, detestar sus manifestaciones, desear exterminarlo. El deseo del otro es problemático en el campo de la psicosis, por ejemplo. ¿Qué me quiere el otro? Es una pregunta de lo más inquietante. Pero hay otro modo también de encontrar una cárcel para mi deseo, y es cuando aparece el deseo como obstáculo, como límite, como ley, señalando qué es lo que no hay que desear. Y entonces entendemos muy bien qué es lo deseable, es decir, lo prohibido. Déjenme decirles, esto que estoy extrayendo no son formulaciones mías. Mi título dice Aportaciones lacanianas, y en realidad Lacan habla del término par lettre, pero quien hace los desarrollos es Miller, Jacques Alain Miller. Entonces tiene un seminario dedicado precisamente al partener. Ya les voy a decir un poco cuando avancemos un poco más el título del seminario, ¿no? Para mantener un poco en suspenso a dónde los quiero llevar, porque no les he anunciado gran cosa, más que vamos a hablar del partener. Después les dije 3 funciones que tiene el partener, y dijimos deseo, goce y amor, ¿no? Entonces vamos a dejar el tema del deseo prohibido un poco en suspenso. Hay muchísimos ejemplos, pero Miller lo dice así: no se trata de agotarnos con ejemplos, porque cada uno de nosotros puede reconocerse en esto de desear lo que justamente no hay que desear. Y incluso podemos reconocer a los otros, podemos reconocer a los parteners también en este deseo prohibido, pero en contraste, ¿no? Lo que no permite reconocerse a sí mismo es el goce. En el goce no nos reconocemos. El deseo es una relación, es un vínculo. El deseo se transmite de uno a otro. El deseo de saber nos convoca, por ejemplo, en estas reuniones, y queremos pensar que se transmite, que se suscita, que se despierta, quizá también se apague. Bueno, cada quien es interpelado desde su propio deseo. Se invierte, ¿no? Entonces, queremos lo que el otro quiere, podemos, lo habíamos dicho, querer justamente lo que el otro no quiere. Hay una dimensión de espejismo y de engaño en el deseo. Nunca estamos seguros de lo que deseamos, ¿no? Decíamos, se presenta principalmente como una interrogación. El goce, entonces, en cambio, a diferencia del deseo, en el goce no nos podemos reconocer, porque no hay partener del goce que sea humano, ni del mismo sexo, ni del otro sexo. La propuesta de Freud, el planteamiento de Freud, es que hay una exigencia sin tregua, una demanda imperativa que no se formula en palabras, que no tiene cara ni cabeza, que es acéfala,
y a la que Freud le dio el nombre de pulsión. La pulsión entonces no se apacigua, no se satisface como la sed, ¿no? Como el hambre que puede amainar, no tiene fin, ¿no? Y cuando hay satisfacciones para volverla a relanzar, no se ancla en la presencia del otro, sino que se autorrealiza, busca cerrar el bucle sobre sí misma. Entonces, nos servimos de ella para que el cuerpo pueda gozar de sí mismo. Freud hablaba de la boca que se besa a sí misma, por ejemplo, en el beso de los amantes, ¿no? ¿Quién besa a quién en un beso? En realidad es cada boca se besa a sí misma, pero necesita del otro, de carne y hueso, como soporte. Pero la satisfacción pulsional se juega en la boca consigo misma. Freud explica esto. No hay, habíamos dicho, no hay partener de la pulsión, pero lo que sí hay son medios para que el cuerpo goce de sí mismo. Estos medios, cuando no se tienen a disposición, aparece la angustia. Y son estos medios para que el cuerpo goce de sí mismo, son pedazos del cuerpo que Freud ubicó que son reemplazables por espejismos, ilusiones, desde la cobijita del nene que necesita para poder dormir en la cuna sin la presencia de mamá, o con todo y la presencia de mamá, ¿no? Hasta los aparatos tecnológicos de última generación, actualizados, ¿no? Son objetos, funcionan como objetos pulsionales, son semblantes. Entonces, la lectura de Miller es esta: no son parteners humanos, son parteners inhumanos, o más bien ahumanos, porque Lacan le llamó objeto pequeño a. Lo que hay en común en estos objetos es que puede ser cualquier objeto, pero lo que tienen en común es que no nos conducen directo al partener sexual. Entonces, el partener sexual está del lado del deseo. Es ese que es con el que ponemos en juego la pregunta de ¿es realmente lo que deseo? El partener del goce son estos objetos ahumanos. Por fortuna, dice Miller, entre los dos no hay correspondencia, esto hay que saberlo. El objeto, el partener de goce es una cosa, el partener de deseo es alguien y va por otro lado, es el partener sexual. En medio de los dos está el amor. Entonces llegamos a nuestro tercer término. El amor es lo que hace que todo esto quede junto, que deseo y goce pueda encontrar unidad. Entonces unifica el partener de goce, el partener de deseo, uno mismo, ¿no? Está ahí
en esa mezcla incluso se puede situar también un partener divino, ¿no?, del lado de las religiones. Pero el amor es, sobre todo, es un lazo, ¿no? Este eros, que decía Freud, fuerza vinculante que junta, bueno, pues es un lazo que depende de un encuentro. Es un encuentro que será siempre contingente, es decir, azaroso. La combinación goce, deseo, amor va a ser siempre única y va a ser siempre singular, especial para cada uno de nosotros. Depende del azar y de las contingencias que hemos encontrado en nuestra historia, y no está escrito de entrada, no está dado, no hay una fórmula que diga cómo va a ser ese acomodo, cuáles van a ser nuestros partenaires, qué es lo que vamos a poner en juego en la relación sexual. Esto es una manera, digamos, de traducir la fórmula de Lacan muy sonada que dice: no hay relación sexual. Entonces, cuando leemos eso, no hay relación sexual, lo que hay que escuchar es que no hay fórmula, no hay la fórmula que diga la relación sexual. No hay esta escritura que pueda programar cómo va a ser el acomodo que encontremos entre deseo, goce y amor. Porque no está programado. A esto Freud lo llamó castración. Y bueno, ya que veo que estamos en tiempo, me voy a permitir, retomando un poquito la pregunta de la mesa anterior que hacía Regina: ¿por qué las mujeres son objeto de tanta violencia? ¿No? Y podemos decir de violencias muy crueles, ¿no? ¿A qué se debe eso? Me parece que lo que te referías es a que somos representantes de la amenaza de castración. Presentificamos que justamente que hay algo de diferente por lo que no hay, porque habíamos dicho el hombre, bueno, lo dijiste tú más bien, el hombre sí está en la historia, el hombre es lo que sí ha estado en los libros, el hombre es lo que sí ha sido nombrado, el hombre fue a la luna, el hombre descubrió América, el hombre domesticó a los animales, inventó el hombre y el hombre y el hombre. Entonces hay algo hay ecos de verdad, digamos, en esto, de verdad histórica, de verdad humana, no de verdad factual, no de realidad. En la realidad, decimos nosotros en la actualidad, tenemos que reconocernos que cuando se dice eso, también nos incluimos las mujeres ahí. Y bueno, y ahora hay una exigencia, decir, si nos reconocemos ahí, que seamos nombradas también, ¿no? Hay una exigencia de nombrar una presencia que no ha estado. Bueno, presentificando entonces esto que falta, suele recaer sobre lo femenino la responsabilidad o la culpa de que no haya fórmula sexual, de que no funcione, de que no haya el buen partener y de que el encuentro con el partener no sea lo que el buen encuentro, el encuentro esperado, más de que ni siquiera haya posibilidad de esperar algo
más que en términos de semblante. Pero además, cuando el semblante de la mujer vacila, de las mujeres, digamos, y ya no se manifiestan como se esperaba que lo hicieran, entonces eso suma problemáticas y dificultades. Entonces, hay que recordar el caso de Juanito. Cuando Juanito ubica que la madre no tiene, eso es un problema. Freud lo ubica muy bien y se va a ver una renegación. Primero no tiene, después ve que tiene, pero va a decir no tiene. Y posteriormente, si es que avanza hacia la neurosis, pues conformará con que sí tiene, y entonces amenaza de castración. Es decir, yo puedo perderlo, yo también puedo no tener. Entonces, esta presentificación de lo que no hay es problemática. Podemos decir también que el no hay, la buena fórmula de la relación sexual, es una lectura femenina de la sexualidad. En realidad es una lectura psicoanalítica de Lacan, pero podemos plantearlo así. Es una lectura muy femenina, porque lo que dice es lo que no hay. Bueno, avancemos entonces. ¿Qué es lo que sí hay? Si no hay relación sexual, no hay el buen partener, hay un partener por un lado, hay otro partener por el otro lado, lo que hay es una variedad imprevisible de la sexualidad humana. Decimos variedad, en términos, en francés, tenemos un término, en francés lacaniano, que es la vérité. La vérité conjuga variedad, variété, y vérité, verdad. Entonces, la verdad está en la variedad. Lo único que podemos decir de verdadero sobre la sexualidad es que hay variedad. Entonces, en la sexualidad tenemos encuentros en el amor, repeticiones del deseo y traumatismos de goce. Pero aunque siempre tengamos esta actualización y reactualización y agregamos lo que distingue a todos estos componentes, digamos, encuentros del lado del amor, repeticiones del lado del deseo y traumatismos del lado del goce, es que cada vez son una sorpresa. No los podemos anticipar, por eso no hay una fórmula. No sabemos cuándo vamos a tener el encuentro que nos va a llevar a poner esta mezcla en funcionamiento. En consecuencia, no puede haber una pedagogía ni una prevención. Lo que nos encontramos son invenciones. Entonces inventamos maneras de vivir, maneras singulares de vivir estos encuentros, repeticiones, traumatismos, que sin embargo no son tampoco cualquier cosa. Para cada uno de nosotros tienen una especificidad, un modo de funcionar. Es decir, siguen una lógica particular, que es la de cada uno. En consecuencia,
no hay, vamos a hacer una recapitulación, no hay relación sexual, siempre nos sorprendemos, inventamos lo que hacemos con nuestros encuentros, repeticiones y traumatismos, mezclando deseo, goce y amor, pero siempre esto que inventamos, estos modos en los que hacemos coexistir estas tres dimensiones, siempre son fallidas. Lo hacemos un poco a tropezones, digamos. Es decir, sintomáticamente. Y entonces, por este último concepto, que es el síntoma, vamos a hacer bucle con el inicio que anunciamos como la invención del partener. El término es lo de menos, pero lo que importa es el carácter de invención del partener, en tanto que es con el síntoma, con la invención de nuestro síntoma, que nos apoyamos en el deseo, en el goce y en el amor. Entonces el síntoma, no hay dos síntomas que se repitan, hay envolturas, hay manifestaciones sintomáticas semejantes, similares, pero en un análisis podemos encontrar esta lógica que cada quien se inventa, y eso es lo que llamamos el síntoma analítico. Y es un partener. Digamos que si hay un partener al que tenemos realmente apego, es al síntoma propio. Y para los analistas hay otro partener, que es el inconsciente. Freud lo planteó con estatuto de hipótesis. Para nosotros creo que conviene darle el estatuto de síntoma, porque tenemos mucho apego por él. Sostenemos la causa del inconsciente. Más bien, sostenemos al inconsciente como causa del psicoanálisis, como lo que encausa nuestro deseo, como nuestro deseo de análisis. Bueno, y con esto creo que hemos dado la vuelta. Vamos a concluir entonces, esperando que si quieren participar, pues lo hagan. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo. Tocaste temas de forma muy clara, muy importantes. Agradezco a todos los que nos acompañaron hoy. Nos veremos mañana en el segundo día de este cuarto encuentro internacional y comenzaremos de manera puntual. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias.